En este video vamos a hablar de capacitores. Básicamente, como ya habrán visto en el apunte que se les ha entregado, los capacitores son componentes electrónicos que tienen la característica de almacenar información eléctrica, almacenar corriente, de tal manera que funcionan como si fueran baterías internas dentro de los circuitos electrónicos. Tienen muchos usos, pero básicamente nosotros vamos a ver dos usos típicos que se los voy a mostrar con un simulador. Y bueno, básicamente también tenemos que reconocer que hay algunos capacitores que tienen polaridad, como los que están viendo en pantalla, los electrolíticos de aluminio, de tantalio, y hay otros que no tienen polaridad. Generalmente los que tienen polaridad son usados con funciones de filtro y almacenamiento de corriente dentro de circuitos electrónicos, y en general esa capacidad que tienen para almacenar carga se usa para evitar caídas de tensión cuando la tensión no se mantiene estabilizada en un circuito electrónico. Entonces ya vamos a ver cómo se cumple con ese tipo de trabajo. Y los capacitores que tienen sin polaridad funcionan como filtros. Un filtro simplemente lo que hace es todas las impurezas electrónicas, los picos, las pequeñas caídas de tensión son eliminadas por estos componentes electrónicos, y por eso funcionan muy bien como filtro. En España le dicen filtros a los capacitores. También se conocen como condensadores. Bueno, acá hay distintos tipos de capacitores para que los puedan ver, los de tantalio. Generalmente siempre los fabricantes se van a esmerar para mostrarles a ustedes en dónde está el cabito positivo y el cabito negativo para poder ubicarlos en el caso de los capacitores que tienen polaridad. Fíjense, acá el fabricante les está mostrando en dónde está el positivo, cuál es el positivo del capacitor. Si ustedes colocan un capacitor polarizado al revés, tienen la posibilidad de que explote, así que siempre hay que tener cuidado con ese aspecto. Generalmente los que tienen la forma de tanquecitos, o los tanquecitos de aluminio que se están viendo mucho en las motherboards modernas, generalmente también el fabricante les marca el negativo a través de una banda de color y el símbolo negativo, y acá también les está marcando cuál es la patita negativa para que ustedes lo puedan insertar correctamente, ¿sí? Hay capacitores sin polaridad. En el teórico van a ver una gran cantidad de formatos, pero bueno, yo los que les menciono siempre son los de tipo lentejas, ¿sí?, que tienen esta formita marrón y redondeadita, y tienen alambritos. Hay algunos que tienen algunas formas un poquito diferentes, y acá, como pueden ver, a veces se puede llegar a veces uno puede llegar a confundirlos con varistores, así que siempre hay que tener ese cuidado. Generalmente los capacitores son bastante más chiquitos y no tienen digamos, en la serigrafía tanta información como los varistores. Los varistores en general vienen con mucha información escrita en la serigrafía. Y después están los otros, los de poliéster, que vienen en distintas formas, que ustedes lo van a ver así, como cubiertas de plástico, de formas rectangulares, y los otros que tienen una cobertura que parece cobertura de los rocklets, ¿sí?, como esas golosinas que yo les hago recordar para que recuerden la forma y los identifiquen de una manera fácil. Generalmente estos son de formas cuadraditas y los van a tener así. Hay una descripción por todo internet, van a encontrar muchísimas descripciones, por eso no me voy a detener. Yo trato de centrarme en los videos en cosas que no están en internet, o que no se destacan como se deberían destacar en internet. Los capacitores electrolíticos, estos son los más conocidos, y en general son los que se usan mucho en circuitos caseros, en circuitos armados, y también son los que más se deterioran en las fuentes de alimentación y en las placas principales. Generalmente todos estos capacitores, después de unos 5 años de uso, pueden llegar a tener algún tipo de fallas. Son unos componentes electrónicos muy exquisitos desde el punto de vista funcional, es decir, pueden tener muchos puntos intermedios entre el funcionamiento correcto y la falla. Ustedes se pueden encontrar con muchos comportamientos que son difíciles de diagnosticar. Yo diría que son los componentes más complicados de diagnosticar de todos los componentes electrónicos que nosotros trabajamos en los talleres, ¿sí?
Bueno, y con esto la presentación de los principales formatos, acá ustedes ya los tienen. Vamos a pasar al funcionamiento de estos componentes electrónicos. Lo primero que vamos a ver es cómo se cargan estos componentes electrónicos, ¿sí? Yo acá tengo una simulación armadita como para que ustedes puedan visualizar. Yo les aconsejo que hagan este circuito en el BracePad o en el simulador electrónico que ustedes tengan para poder ver el comportamiento de los capacitores. Fíjense, la simulación ya está puesta en funcionamiento. Lo que vamos a hacer es conectar esta puerta, este switch, para que la pila entre en contacto, se cierre el circuito entre la pila y el capacitor y vean cómo se va a cargar. Cuando yo le dé clic a este switch y se establezca el contacto de la pista, van a ver cómo el capacitor va a permitir el paso de corriente, y en algún momento, en el punto en que se detiene y está cargado plenamente, deja de circular corriente. Esta es una de las características importantes de los capacitores. Fíjense, vamos a hacerlo. Yo le he puesto una pila de 1 volt bien bajita y una capacidad de 50 faradios para darles tiempo, porque estos son procesos que se llevan a cabo en milisegundos. Entonces, para que se pueda ver ese aspecto, yo les he colocado un capacitor con una gran capacidad de carga, que son los de 50 faradios, y una pila de 1 volt, ¿sí? Ahora yo voy a abrir el circuito y fíjense cómo los capacitores tienen la virtud de poder almacenar carga. Si yo cierro este otro contacto, ¿qué va a hacer este capacitor? Como está cargado, va a devolver la carga al circuito electrónico, que se va a poner a circular y se va a terminar descargando el capacitor, pero toda la carga que tenía la va a volver a liberar al circuito. Esto es una característica muy interesante. Fíjense, hago esto y la corriente vuelve al circuito electrónico y se termina descargando, ¿sí? Una vez que yo tengo el circuito armado, lo puedo armar nuevamente y puedo visualizarlo varias veces. Esta es una de las características que tienen estos capacitores. Ustedes los pueden cargar y dependiendo del capacitor, del dieléctrico y de las características de fabricación, esos capacitores pueden guardar la carga durante bastante tiempo, al punto de que, por ejemplo, si ustedes están reparando un componente electrónico, siempre tienen que tener cuidado en los capacitores grandes, porque aun cuando estén desenchufados y desconectados del circuito eléctrico, pueden almacenar carga, y cuando ustedes los están manipulando pueden llegar a tener algún tipo de problema por una descarga, recibir un pico de tensión que no va a ser peligroso, pero sí doloroso y complicado de trabajar. Bien, esto para ver el primer circuito. Lo otro que yo les quería mostrar son las dos funciones o las dos formas con las que ustedes los van a encontrar en distintos circuitos electrónicos. Después en los apuntes ustedes revisen cómo se aplica y cómo funcionan los capacitores y cómo se incluyen en los circuitos electrónicos. Se incluyen de distintas maneras, pero básicamente, fíjense, nosotros los podemos usar en serie. Acá tenemos un capacitor colocado en serie en un circuito, o se pueden ubicar en un formato en forma que se llama paralelo, ¿sí? Vamos a empezar por la ubicación de un capacitor en serie. ¿Qué sucede cuando ustedes ponen un circuito, en un circuito un capacitor en serie? Bueno, fíjense lo que va a suceder. Yo le voy a dar a la corriente eléctrica y miren lo que va a suceder. En un primer momento, perdón, voy a poner a funcionar ahí la simulación. Voy a restablecer para que ahí estamos en condiciones iniciales. Bueno, fíjense, yo voy a poner a funcionar y miren lo que va a pasar. Al principio va a haber una circulación de corriente, pero a medida que el capacitor se va cargando, la circulación de corriente se va haciendo cada vez menor, al punto de que cuando está completamente cargado, la circulación se detiene, ¿sí? Esto es una de las propiedades que tienen los capacitores, de tal manera que si ustedes lo ponen en serie, pueden regular el paso de corriente en un circuito dependiendo del tamaño de la carga y, bueno, de algunas características técnicas de los capacitores. Es decir, que
que ustedes pueden, por ejemplo, controlar los pulsos de corriente en circuitos electrónicos, evitando que pase corriente de manera indiscriminada y que al cabo de un cierto tiempo la corriente deje de circular hasta que el capacitor sea descargado, ¿sí? Acá yo voy a volver a poner las condiciones iniciales para que ustedes vean, ¿sí? Entonces, acá también tienen puesto un amperímetro por el cual ustedes pueden visualizar cómo la circulación de corriente va disminuyendo progresivamente hasta que termina llegando prácticamente a cero cuando el capacitor está totalmente cargado. ¿Ven? Miren ahí cómo va disminuyendo la cantidad de corriente circulando. Estamos hablando de miliamperes, ¿sí? Y a medida que va pasando a una circulación cada vez más pequeña, el foco también se va apagando hasta que finalmente se detiene por completo. Esto es cuando ustedes tienen un capacitor conectado en serie. Muchas veces se van a encontrar que estas características sirven para que ustedes puedan hacerlos trabajar como osciladores. Y acá vamos a ver con un osciloscopio. Yo he colocado acá también un circuito. Vamos a tener el circuito. He colocado un circuito que ustedes van a tener en un primer momento. Van a ver cómo se comporta el circuito cuando nosotros hacemos circular corriente. Fíjense, acá nosotros tenemos un circuito, ponemos a funcionar, conectamos, cerramos la llave, ponemos a funcionar el circuito y acá ustedes van a ver que el foco está trabajando mientras está circulando corriente, y acá tenemos una circulación de 100 mA que nos está midiendo el amperímetro. Al mismo tiempo tenemos colocado un osciloscopio que está registrando para ver el dibujo de la onda, y ustedes pueden ver que la onda es bastante estable, ¿sí? Es decir, que se mantiene plana sin sobresaltos, ni picos hacia arriba ni caídas de tensión hacia abajo. ¿Qué ocurre si supongamos este es un circuito experimental para que ustedes vean el funcionamiento o cómo trabajan los capacitores cuando nosotros los tenemos incluidos en un circuito? En este momento el capacitor que está acá no está trabajando porque fíjense, yo tengo el circuito abierto, así que esto funciona sin capacitor. Si acá se produce alguna interrupción del flujo eléctrico, fíjense lo que sucede en la onda de tensión de acá y en todo el circuito. Fíjense, la interrupción del circuito de tensión me hace ver la onda del osciloscopio como la caída de tensión es sumamente brusca, el foco se me apaga y el amperímetro me detecta que durante la caída de tensión la circulación es cero. ¿Ven? De tal manera que ustedes pueden ver que es un circuito que no está protegido contra las caídas de tensión. Ahora yo le voy a poner el capacitor. El capacitor se carga, y cuando está cargado, ¿qué ocurre cuando se producen caídas de tensión? Miren, el capacitor, cuando se producen caídas de tensión, tiene una respuesta tan adecuada y tan rápida que si ustedes miran la onda de tensión en el osciloscopio, no hay caída de tensión. ¿Por qué? Porque cada vez que se produce la caída de tensión, el capacitor va devolviendo carga e impide que se nos caiga la alimentación sobre el foquito y sobre el amperímetro, ¿sí? Esto es una condición muy importante, y esta estructura que ustedes van a ver, lo van a ver por ejemplo en muchas fuentes. En las salidas de fuente de alimentación se van a encontrar con capacitores colocados en paralelo al circuito que están cumpliendo justamente esa función. Si esos capacitores no estuvieran, las caídas de tensión serían bruscas y los componentes electrónicos del circuito alimentado por una fuente, por ejemplo, tendría interrupciones de corriente generando un mal funcionamiento, de tal manera que nosotros podemos ver esa característica acá en paralelo dentro del circuito, ¿sí? Y bueno, y el último circuito que yo les quiero mostrar antes de pasar a decirles cómo se mide es la función también de filtro de este componente. Acá yo tengo armado un circuito oscilador con un 555. Acá le voy a quitar el capacitor, y fíjense, el 555 es un oscilador que me permite generar ondas. Normalmente las ondas son bastante más cuadradas, el simulador no las simula exactamente tal cuales son en la realidad, pero fíjense, va generando ondas semicuadradas, ¿sí? Pero con interrupciones, con caídas y
interrupciones de tensión que llevan a caídas y subas bastante bruscas de tensión. Si yo a este circuito, el osciloscopio está tomando la corriente de acá, si yo a este circuito, por ejemplo, le provoco interrupciones, miren cómo la caída se acentúa, ¿sí? Se va acentuando y se va haciendo cada vez peor, de tal manera que prácticamente tenemos una onda eléctrica bastante difícil de trabajar para un componente electrónico. Pero si ponemos un capacitor en paralelo, fíjense cómo la onda se estabiliza de tal manera que prácticamente no hay caída, ¿sí? Es una otra forma de visualizar el funcionamiento de los capacitores. Bueno, ¿cómo se miden estos componentes electrónicos? Bueno, yo sé que hay muchos técnicos electrónicos que les dicen que se pueden medir con un tester normal. Básicamente eso no es tan cierto. Los circuitos modernos tienen, digamos, necesitan una precisión tal que los testers comunes no tienen sensibilidad suficiente como para poder medir a los capacitores. De todas maneras, yo les voy a enseñar una medición que se puede hacer no en cualquier capacitor, se puede hacer en los capacitores de tipo electrolítico y que tienen gran capacidad de almacenamiento de carga, de tal manera que nosotros podemos medir con un tester común ese tipo de capacitores, pero el resto de los capacitores no los podemos medir. Lo que se puede medir es la continuidad para ver si las patitas de los capacitores están en corto o no están, pero es lo único que se puede medir. Pero no hay forma de saber si almacenan corriente de manera apropiada y si la resistencia en serie equivalente que tienen los capacitores está aumentada, lo cual sobrecalentaría el funcionamiento del capacitor y lo haría fallar sumamente rápido. De tal manera que en general se aconseja que ustedes a los capacitores los midan no con un tester, sino con un capacímetro y con un medidor de ESR, ¿sí? Empecemos con cómo se pueden medir solamente los capacitores electrolíticos y que tienen una gran cantidad de almacenamiento. Bueno, básicamente ustedes tienen que hacer dos movimientos. Primero, lo que tienen que hacer es lo siguiente: tienen que poner el tester en modo de continuidad. Yo acá se los he marcado en la pantalla, como lo pueden ver en la escala de continuidad. Respetar la polaridad del capacitor y conectarle los dos terminales, los dos cables exploradores del tester al capacitor. Lo que van a notar es lo siguiente: al principio van a tener el número 1. Cuando conecten el capacitor a los terminales del tester, van a ver que este número va a empezar a oscilar y va a empezar a mostrarles distintos tipos de valores por unos breves instantes, hasta que va a volver al número 1. Durante ese proceso de tiempo, durante ese periodo de tiempo, mientras ustedes ven que el capacitor está haciendo oscilar el display, se está empezando a cargar. Cuando llega al 1, el capacitor se ha cargado por completo y ustedes tienen que dejar la conexión con el tester durante unos 20 segundos, ¿sí? De tal manera que les voy a recordar, en otro de los videos yo les decía que cuando el tester está haciendo mediciones electrónicas en la escala de continuidad, en realidad lo que está haciendo es inyectar 3 volts por el cable rojo y se los está haciendo pasar al componente electrónico que ustedes están midiendo. Entonces, durante ese periodo de tiempo en donde el capacitor está en conexión con el tester, se está llenando de corriente con un voltaje de 3 volts. Cuando se llena por completo, que normalmente lo va a hacer al cabo de unos 15 o 20 segundos, estas no son mediciones precisas, por eso les digo que no está bueno hacer mediciones de capacitores solamente con el tester, porque van a tener una observación parcial de diagnóstico del componente. Bueno, una vez que ustedes han hecho eso, dejan las puntas conectadas e inmediatamente, cuando han pasado 20 segundos y el capacitor se ha terminado de cargar, llevan el selector de escala al tester a los 20 volts de corriente continua, y lo que tienen que notar acá es que van a tener una medición muy cercana a los 3 volts. Casi nunca van a ser tan rápidos porque el capacitor se descarga de inmediato, empieza a descargarse, y casi nunca van a llegar a tener 3 volts, pero mientras más cercana la medición tengan a los 3 volts, significa que ese capacitor ha mantenido su capacidad o tiene su capacidad de carga bastante bien desde el punto
de vista práctico. Les vuelvo a decir, esta no es una medición 100% fiable para saber si un capacitor funciona de manera correcta o no. Pero hay veces que nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos que hacer una visita y vamos a un domicilio y no llevamos el capacímetro ni el medidor ESR. Entonces, por allí nos podemos encontrar en la necesidad de hacer un diagnóstico rápido y bueno, dentro de todo nos puede dar algo de fiabilidad. Pero les vuelvo a decir, no funciona con capacitores que tienen poquita almacenamiento de corriente, ni en capacitores que no están polarizados, de tal manera que es una medición bastante parcial. Para eso lo que nosotros tenemos que usar es un capacímetro. Acá ustedes tienen que ver un capacímetro, acá están viendo un capacímetro, de tal manera que lo que hacen es verificar el valor del capacitor, en este caso un 104 con la anotación japonesa, y bueno, esto significa que es un 10 seguido de 4 ceros. Eso significa que son 100.000 picofaradios o un microfaradio. Ponen el tester en la escala correcta y leen directamente el display, ¿sí? En este caso estamos en la escala de 200 milifaradios, de tal manera que ahí nosotros después hacemos la conversión de unidad de medida y comparamos con la serigrafía como para poder saber si está de manera correcta. Recuerden que hay una serie de videos que les enseña a hacer reducciones y modificaciones en las escalas, de tal manera que ustedes puedan leer correctamente los números e interpretar todos los números, ¿sí? La otra medición que se hace sobre estos tipos de componentes es la medición a través del medidor de ESR. Los medidores, los instrumentales que nos permiten medir la resistencia en serie equivalente de los capacitores, hay de distintos modelos. Yo les voy a mostrar el modelo que tengo yo, que es un modelo analógico, que es bastante interesante y es bastante fiable desde el punto de vista práctico. Tienen una escala visual, como ustedes pueden ver. Lo primero que tienen que hacer es determinar cuál es el valor de la capacidad del componente electrónico. En este caso, como tengo un 104, es de un microfaradio, y tengo que mirar cuál es la escala correspondiente con la que yo tengo que medirlo. En este caso tengo escalas que van del 0,1 al 0,9 microfaradios, de 1 a 9 microfaradios, de 10 a 99 y de 100 a 999 microfaradios, ¿sí? Como este es de 1 microfaradio, yo lo tengo que medir con la segunda escala, y tengo una escala de 3 colores. El color verde, si la aguja del instrumento se detiene en el color verde, en la escala correspondiente al capacitor que yo estoy midiendo, me significa que está en buen estado. En rojo significa que hay que reemplazarlo, y en amarillo es una condición dudosa que exige que yo tenga que comparar la medición con otro capacitor de la misma medida y del mismo fabricante, para ver si la medición me va a seguir dando de la misma manera o no, ¿sí? Hay ciertas condiciones de fabricación y algunas condiciones propias del componente electrónico, como por ejemplo el envejecimiento, que pueden hacer que las mediciones no sean ni verde ni roja, sino que sean mediciones ahí borderline, que pueden llegar a poner en duda si el capacitor está funcionando de manera correcta o no. Bueno, esto es todo lo que tengo para decirles sobre capacitores. Espero que lo hayan aprovechado. Recuerden leer la guía PDF, porque ahí está toda la información muchísimo más completa, complementaria de este tipo de videos.